Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Los temas que hay para hoy vamos a hablar, condena de Uribe, triunfo de las FARC. Ellos son los que están triunfando. Entonces el que triunfa, ya sabemos de dónde viene. Vamos a ver también la mentira dura hasta que llega la verdad, porque nos estaban ocultando una mentira. Y la mentira dura hasta que llegue la verdad. Y otro tema que vamos a ver es sobre la zona binacional que se está hablando entre Colombia y Venezuela. ¿Para qué es? Para llegada de delincuentes. Vamos a ver. Eso es lo que tenemos para hoy. Un cordial saludo para las 1.295 personas que están aquí en nuestro canal, este canal de información de compatriotas. No se les olvide que hay que compartir, darle me gusta, invitar a otros. Eso nos ayuda porque aquí estamos para defender nuestra patria y nuestra libertad. Y ahí vemos esa imagen de fondo de quiénes son los que están celebrando en este momento por la condena de Uribe en la primera instancia, porque queda la segunda. Esta es primera instancia, todavía condenado no está. Tiene segunda oportunidad. Yo les había dicho en una transmisión, el 28 de julio, dije, hoy lo que va a suceder es, si condenan a Uribe, van a haber celebraciones, van a haber personas que van a quedar contentas, y estos son los que vemos en la imagen, son los que están celebrando. Y si lo declaran inocente, entonces van a ver las víctimas. El señor Cepeda se va a convertir, él dice que sigue siendo, va a tener también la oportunidad de seguir demandando. Y ahí se sigue el juego. Pero estos señores, los que vemos ahí en la imagen, y ahí está Timochenko y todos ellos, no van a pagar un día de cárcel por los 18.677 niños, víctimas de ellos, entre asesinados, violados, desaparecidos. Bueno, póngale usted todos los crímenes contra estos menores. La nota dice que 18.677 menores no van a pagar. Y esta imagen nos dice todo. ¿Quién es la que administra justicia? Porque la justicia está bien. Y el principio de la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Eso dice la justicia. Esa es la esencia de la justicia, darle a cada quien lo que se merece. Si la persona es culpable, pues hay que condenarla, lógico. Pero si es inocente, hay que declararla inocente. No politizar. Es que en este momento los que administran justicia están politizados. Algunos miembros, no todos, porque algunos sí administrarán justicia como debe ser. Les tengo para hoy como esta primera nota aquí, condena de Uribe, triunfo de las FARC. Y lo otro es, esta es, la mentira dura hasta que llega la verdad. Pues que resulta que este señor, voy a colocarle aquí la imagen, voy a colocar esto ahí. Gracias a Alejandro Bermeo, vamos a escuchar que este señor Petro, él siempre ha negado que él no fue indultado, que él no ha cometido crímenes, que él era una mansa paloma, él era sirviendo tintos a un grupo rebelde,
que él estaba encarcelado y más bien era torturado, pero mentiras, porque Uribe le saca un documento emitido directamente por el mismo Uribe, una certificación de que este señor Petro fue indultado. ¿Y qué quiere decir indulto? Que a una persona que ha cometido delitos se los perdonan. Entonces sí, este señor, Gustavo Petro, cometió delitos y sobre todo los delitos del Palacio de Justicia, donde murieron personas quemadas, desaparecidos, quemados vivos. Pero él no, él dijo, no, en esos días yo no estaba por ahí, yo estaba encarcelado, yo estaba preso, yo no sé ni dónde es el Palacio de Justicia. Y vamos a escuchar a Alejandro Bermeo, Alejandro Bermeo lo que nos dice, porque este joven, es un abogado y nos va a ayudar. Por eso yo los invito que este material los compartan con su vecino, su vecina, su compadre, su comadre, su hermana, el pariente, porque aquí estamos es para defender nuestra patria y nuestra libertad que está en alto riesgo. Se nos quiere imponer este régimen como en Venezuela, como en Cuba. Por eso hay que ayudarnos. Ahora los izquierdópatas, cuando escuchen esta información, cuando escuchen este documento, ¿qué van a decir de su patrón? El que los ha enseñado a fumar marihuana, a consumir bazúcar. Porque ellos los siguen, es porque los identifica por esa razón. Consumidores de bazúcar, fumadores de marihuana, y como ya tienen quemada la cabeza por el consumo de la bazúcar, se les quemó la masa encefálica, quién sabe qué irán a decir ahora con la aparición de este documento. Y escuchemos a Alejandro Bermeo con esta nota que circula para este día. La noticia más importante del momento. Álvaro Uribe Vélez acaba de desclasificar un documento prácticamente que el país desconocía, confirmando las numerosas mentiras de Gustavo Petro. Gustavo Petro sí fue indultado por su pertenencia al M-19. Esto quiere decir entonces que Gustavo Petro sí fue condenado penalmente. Que si tenemos, por supuesto, un exconvicto, un presidente condenado o algo por el estilo, no es Álvaro Uribe, ni más faltaba, quien no tiene aún una sentencia en firme, sino Gustavo Petro. El indulto es para las personas que han sido condenadas. Si usted no tiene una condena en firme, usted no necesita indulto. También hay que dejar claro que en el caso de las bolsas, recuerden, el pronunciamiento de la Corte nunca fue un pronunciamiento de fondo, sino un pronunciamiento de forma. Recuerden que la Corte dijo, ¿sabe qué? Ya pasó el tiempo, esto ya prescribió y por lo tanto no podemos pronunciarnos sobre el escándalo de las petrobolsas. Otra mentira de Petro, dice Álvaro Uribe. Me respondió que no fue indultado. Y aquí escribió lo contrario, una publicación que solo en el post de Uribe ya va llegando al 500.000. Documento que además confirmaría, pilas, que Gustavo Petro sí tuvo que ver con los hechos de la toma al Palacio de Justicia. Allí Gustavo Petro firma y se dice, ¿no? Soy miembro indultado del M-19. Como acabo de ser elegido congresista en las pasadas elecciones, necesito mi certificado judicial para mi posesión. Por tal motivo solicito a su despacho un certificado donde conste que no estoy solicitado por dichos juzgados de acuerdo al indulto proferido, de acuerdo a la ley por el tribunal sobre el caso del Palacio de Justicia, como debe establecerse en el proceso que ustedes tienen. Quien firma este documento es Gustavo Francisco Petro Urrego. Así que esta es la hora, qué vergüenza, que el país apenas conozca que Petro sí tuvo que ver
con el horror de la toma al Palacio de Justicia, donde quemaron a varios magistrados vivos y desaparecieron a cientos de personas. Gustavo Petro fue indultado por esto. Lo que pasa es que más adelante sería reindultado, como muchos otros guerrilleros del M-19, por obra de Álvaro Uribe Vélez, que fue coautor, ponente y que sacó adelante ese proyecto de ley que perdonó a los miembros de esta guerrilla. Entonces confirma este documento que sí, que Petro fue indultado por la toma del Palacio de Justicia, que no es cierto que Petro estaba en una cárcel torturado, o que Petro estaba por allá recogiendo café, o que Petro era un ideólogo, un activista, ¿no? Un influencer del M-19. Nada de eso es cierto. El primer presidente con una condena en firme en Colombia entonces es Gustavo Petro. Totalmente de acuerdo, dice Francisco Barbosa. María Fernanda Cabal, vamos antes por acá, también tenemos la opinión de Vicky Dávila, pues hablándonos de esto, ¿no? De cómo tenemos un presidiario, ¿no? Más que presidente. Vamos por acá. Este es el documento, además, hay que dejar claro que este documento es de Alianza Democrática, M-19. Este documento es del propio partido de la guerrilla del M-19, Alianza Democrática, hoy conocido como el partido Alianza Verde. Uribe desmiente a Petro, pero uno se sigue preguntando si Uribe sabe quién es Petro, si Uribe tenía este documento que el país desconocía este documento. Este documento no existía hasta el día de hoy. Nadie lo conocía. Y Uribe sabe quién es Petro. ¿Por qué se reúne con Petro? ¿Por qué ayudó a Petro? ¿Por qué lo ayudó cuando se venían los aranceles contra Petro? Porque sabíamos que eso no iba a durar mucho, iba a haber presión en las calles, eso se iba a caer. Seguimos, estimados. Vamos por acá. Esto ha dicho Vicky Dávila. Aquí está la prueba de que Gustavo Petro es un indultado del M-19. ¿Qué significa un indulto? Pues significa que usted perdona a alguien que cometió un delito, que ha sido condenado. A Petro el Estado le perdonó sus delitos en el grupo terrorista al que perteneció. Y miren cómo le está pagando al país, queriendo destruirlo. También debemos decir que se están activando las bodegas en contra de Abelardo de la Espriella. Así como hay bodegas de derecha atacando a Vicky y las hemos denunciado, hoy tenemos que denunciar bodegas de derecha que atacan a Abelardo de la Espriella. Bueno, muy bien. Ahí está esta nota de Abelardo, o mejor, de Alejandro Bermeo, donde ya no es supuestamente, no podemos decir supuestamente, no, es que es un hecho porque es un documento que lo dice, que este señor Gustavo Petro fue indultado y en el gobierno de Uribe él le tocó ir a pedir el certificado de que fue indultado para poder posesionarse como congresista. Entonces se le cae la farsa de que él era en ese momento, cuando el Palacio de Justicia era preso y estaba recibiendo torturas, mentiras. La justicia, el mismo Álvaro Uribe lo perdonó, el indulto. Entonces sí es un presidiario, es un delincuente. ¿Por qué? Porque lo certifica un documento. Lo está diciendo un documento porque que lo certifique que a él lo indultaron. ¿A quién? A Gustavo Petro. Pero él está diciendo que él no, ni conocía la Plaza de Bolívar, ni sabía dónde era el Palacio de Justicia. Por eso decimos que la mentira dura hasta que llegue la verdad. Tomémonos un tinto, es la hora del tinto colombiano. Un saludo para todos mis compatriotas
que siempre están pendientes de la información. No se les olvide, hay que comentar, darle me gusta, invitar a otros. Somos 1.295 personas, hay que hacer que este número aumente. Por eso les invito a que le compartan al tío, al primo, al compadre, a la comadre, al que sea, porque aquí estamos para defender nuestra patria Colombia, la patria que nos ha visto nacer, porque su democracia, su libertad está en peligro. Está en peligro. Ya sabemos entonces, con seguridad, Álvaro Uribe presentó ese documento donde certifica que Gustavo Petro fue indultado. Por eso decimos, hay un refrán popular que dice, fueron por lana y salió trasquilado. ¿Y por qué? Porque Gustavo Petro le estaba diciendo a Uribe, señor Uribe, preséntese a la JEP porque ya fue condenado, preséntese a la JEP. Y resulta que el primer condenado ni siquiera es Uribe, porque Uribe no está condenado. El que sí ya fue condenado porque le perdonaron los delitos es Gustavo Petro. ¿Sí ve? Fue por lana y salió trasquilado. Y ahí ya se cae la mentira que nos estaban haciendo creer que él no, que él era sirviendo tintos por allá en una organización subversiva, que él no conocía ni las armas. ¿Sí ve? Por eso la mentira dura hasta que aparezca la verdad. Y ahora vamos a escuchar esta nota. Escuchemos esta nota de impacto, pero antes de eso quiero que escuchemos este audio. Un delincuente común. Petro no fue un perseguido político. Es un delincuente condenado que recibió un indulto y al que su delito, guardado entre bolsas junto a fajos de efectivo, le prescribió. La denuncia del expresidente Álvaro Uribe lo desmiente, revelando que Petro no ha hecho más que victimizar su prontuario criminal y capitalizarlo en el escenario político. Ahí está. Ahora sí escuchemos lo que nos dice Impacto sobre este señor que le levantaron, que lo indultaron. Ahora, ¿qué irán a decir las bodegas, los petristes, los que se les quemó la cabeza por el consumo del azúcar? Y escuchemos la nota. Gustavo Petro miente y cada documento oficial que aparece lo deja más al desnudo. Sí fue condenado penalmente, sí recibió un indulto, y no, la Corte Suprema nunca lo exoneró, simplemente declaró prescritos los delitos por las bolsas de dinero. ¿Qué tipo de líder necesita esconder su historial delictivo para gobernar? Petro no es un perseguido político, es un delincuente condenado que hoy ocupa la presidencia gracias a la amnesia colectiva y la manipulación discursiva. Lo grave no es solo su pasado, sino que sigue mintiéndole al país para consolidar su poder y limpiar su imagen. Colombia necesita un presidente transparente, no un transgresor que maquilla su prontuario y victimiza su historial de crímenes como si fueran medallas revolucionarias. Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Ahí estaba la nota, definitivamente comprobado, ya no podemos decir ni siquiera supuestamente, porque lo dice un documento, Gustavo Petro fue indultado. Y apréndase esto, mi querido compatriota colombiano, si no lo sabía. Indulto es perdonarle a un delincuente lo que debe. Entonces sí fue delincuente, sí cometió delitos. Y lo del Palacio de Justicia, eso fue un delito de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben, no terminan. Ahí van a seguir 100, 200, 300 años. Probablemente ese es el miedo de este señor. Ahora con la aparición de ese documento, ¿qué van a decir los petristes? Y esperemos lo que nos ofrezca Manta en el Ecuador, porque Manta tiene un tesoro escondido ahí para descubrir muchas verdades. Y no se les olvide que la mentira dura hasta que aparezca la verdad. Y ahora escuchemos esta nota sobre la zona binacional, llegada de delincuentes. Por eso es el afán de este personaje
Gustavo Petro y el personaje de Venezuela de convertir esta zona entre Colombia y Venezuela por los lados de norte de Santander, de La Guajira y toda esta zona, porque les queda de papayita la salida de estupefacientes para los Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos tiene el punto de la mira sobre esta zona. Pero escuchemos esta nota. Vamos a escuchar. La zona binacional de Petro y Maduro recibe con los brazos abiertos a los cientos de homicidas, violadores y extorsionadores deportados desde Ecuador. Los criminales entran a jugar un papel fundamental en los planes de los dos dictadores bolivarianos, quienes no dudaron en utilizarlos para engrosar las filas del ELN y las FARC en la Tranquilandia petrochavista. Ahí tiene, y ahora sí escuchemos la nota de Impacto. ¿Qué nos dice? Atención Colombia. Fuentes en la Cancillería colombiana informan que los más de 600 reos colombianos que fueron deportados por el gobierno ecuatoriano ya hacen parte de la zona binacional de las dictaduras de Colombia y Venezuela. La deportación masiva de criminales condenados en el país vecino por delitos como hurto, homicidio, abuso sexual y extorsión terminó en la liberación de cientos de delincuentes, bajo la excusa de que no tenían antecedentes ni órdenes de captura en suelo nacional. Una oportunidad de oro para el gobierno Petro y su necesidad de mano de obra criminal en la frontera con Venezuela. Pues los indocumentados, al ser irrastreables por las autoridades colombianas, son apetecidos para engrosar las filas del ELN y las FARC en la Tranquilandia bolivariana. La fuente informa que la rápida presencia de la canciller Rosa Villavicencio en la frontera ecuatoriana durante el fin de semana obedeció a una instrucción desde Miraflores que garantizara que los deportados quedaran enlistados en las tropas del narcocorredor del Cartel de los Soles, gestión que la chavista Villavicencio cumplió diligentemente y que efectivamente ya movilizó una gran cantidad de criminales hacia el paraíso de coca de Petro y Maduro. En los próximos días, se espera que con la nueva deportación masiva que ya anunció Ecuador, la lista de beneficiados por la impunidad de la paz total siga en aumento. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. No olvides seguirnos en redes sociales, importantísimo, hay que compartir en Telegram, en Facebook, en WhatsApp, en todos sus grupos esta información importante. Y ayúdenos a que conozcan esta mentira que estaba oculta, pero gracias a la llegada de la verdad, y les repito, se pusieron a creer que era que con empezar a condenar a Uribe, ellos iban a quedar impunes. Mentiras. Uribe le sacó la joyita que tenía el documento donde dice que Petro fue indultado. Es el primer delincuente como presidente, supuestamente presidente, Gustavo Petro. Ni siquiera Uribe. Pues si a Uribe lo condenan, pues va a ser el segundo. Pero el primero es Petro porque lo dice un documento. Muchas gracias, espero que compartan. Ánimo, lo mejor que pueden hacer es entregarle a otras personas esta información. Yo sé que aquí van a llegar bodegueros a insultarme, a decir mentiras, bueno, que no hacen. Pero tengo mis compatriotas también que van a creer que y van a ver que la mentira fue descubierta, fue desmantelada, fue eliminada por el mismo Uribe. Ahí les dejo y escuchemos lo que dice María Andrea para que comparta. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.